Son las 8:06. Al principio les decíamos que hoy queríamos dar una mirada legal y penal a este proceso del caso Calamar y de otros casos, hablando con abogados del conocimiento y del ejercicio penal que nos cuenten cómo se puede ver hacia el futuro lo que sucede ahora con los famosos términos de delación premiada, de principio de oportunidad y una cantidad de cosas y términos que se discuten ahora en medios de comunicación, pero que no eran de nuestro argot popular años anteriores. Tenemos a Laura Costa, a Luis Rivas y a Nacef Perdomo, abogados todos muy conocidos, con conocimiento constitucional y penal y de derecho privado además, y con ellos nosotros queremos analizar algunas de las cosas que se comentan en medios de comunicación y hoy ellos pueden arrojar un poco más de luz. Laura, Nacef y Luis, bienvenidos, ¿cómo están? Gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, hay algo que tú no dijiste, día. los tres somos abogados de la barra de defensa de Gonzalo Castillo Terrero. Además. Y eso es importante decirlo porque mucha gente se sienta aquí a opinar alegadamente de manera objetiva e imparcial cuando tiene involucramiento y no lo dice. Sí, pero lo dijimos. Nosotros lo decimos. Es un problema que tenemos recurrentemente, además. Sí, que después ustedes los periodistas se enteran, ay no, que él constituyó una compañía para esa persona o que su oficina trabajó para esa persona y tú no lo sabías y estás sentado de manera objetiva hablando del tema como si estuviera dando una opinión imparcial. Y de la importancia de mantener la imparcialidad. Exactamente, y la moral y la objetividad y la lealtad como abogado, y resulta que está involucrado en cosas con ese cliente que no son pecaminosas, pero hay que decirlo para que la opinión pública sepa que esa opinión no es objetiva. Así es, gracias Laura. Doctores, más allá del caso puntual que señalabas, Laura, la sociedad, digamos, está viendo de repente, incluso de manera televisada, la aplicación de algo que está en el Código Procesal Penal, pero como que no era tan visible desde el punto de vista del consumo masivo, que es el criterio de oportunidad a la hora de hacer procedimientos penales abreviados. En la doctrina, en la casuística, en la práctica, ¿cómo debería ser o cómo ha sido o cómo manda que sea lo que son los principios bajo los cuales se debería administrar el criterio de oportunidad y cómo se está haciendo en la mayoría de los casos ahora mismo? Mire, el Código Procesal Penal prevé muchas soluciones alternas de conflicto, precisamente por la carga que tienen los tribunales de la República y la justicia. Desde criterios aplicados para eximir de la acción penal a personas con imputaciones de poca monta o que no afectan el interés público, hasta criterios de oportunidad o penales abreviados que son para delitos de criminalidad organizada o para infracciones que son graves, pero que la persona reconoce los hechos y para ahorrar el tiempo de un largo proceso y el costo, esa persona reconoce los hechos y entonces se le impone un juicio penal abreviado donde él reconoce los hechos y solamente se juzga la pena para determinar qué sanción penal se le va a poner. Eso está en el código y eso no es pecaminoso. Y hay que decir que nosotros incluso como abogado de defensa en este caso, siempre hemos estado de acuerdo como abogado que hemos ejercido en materia penal y como ciudadano dominicano que se apliquen criterios cuando es necesario. Lo que pasa es que eso tiene una serie de reglas y no puede convertirse, valga la redundancia, la aplicación de esas posibilidades en la regla. Sobre todo cuando no se investigan hechos sino personas. Las investigaciones deben tender a investigar hechos, para luego de investigar los hechos determinar quiénes son las personas que resulten responsables. Y aquí tenemos un problema y es que estamos investigando personas, individuos, y buscando los hechos que puedan relacionarlo con un tipo penal. Fíjense ustedes la diferencia. No es lo mismo que usted vaya de manera objetiva a ver si ocurrieron estos hechos delictivos. Vamos a ver, en función de los hechos que estoy investigando, quiénes resultan responsables. No, aquí decimos fulano, fulano y fulano son responsables, vamos a buscarle la prueba que sirvan para imputarlo. Y eso no es una manera objetiva de investigar. Eso es lo primero. Lo segundo es que en vista de que estamos investigando personas y no hechos y necesitamos imputarlas obligatoriamente, entonces cualquier persona que esté involucrada en los hechos, aun sea gravemente, siempre y cuando entregue a una de esas personas a las que va dirigida el proceso,
entonces puede ser beneficiado de un criterio. Y si la persona reconoce un hecho delictivo, está bien que se aplique una de esas soluciones alternativas de conflicto, pero respetando las reglas. Es decir, porque es muy fácil, y lo dice la jurisprudencia comparada y la doctrina, que una persona que es coimputada en un proceso que se le agarra con prueba de los hechos que cometió, la manera más, si consigue que escaparse señalando a otro, es muy simple. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer el órgano investigador? No basta que tú lo señales. Tiene que existir prueba periférica que corrobore tu teoría. Y es ahí donde está el problema. Cuando lo que hay que ver es cuándo hay prueba periférica que corrobore y cuándo no. Y la segunda cosa que tiene que ver el órgano investigador cuando aplica ese tipo de solución alternativa es si esa persona, los hechos cometidos por esa persona son más o menos graves que aquella que señala. Si es una persona que cometió hechos sumamente más graves que la persona que señala, no debe ser beneficiada con eso. O el mismo delito. O el mismo delito. No debe ser beneficiada. Porque el objetivo de la aplicación de ese tipo de solución es precisamente poder revelar a aquellos imputados a los que no se tiene acceso. Laura, Luis Nassef, hay una diferencia establecida en el Código Penal respecto de quién es un imputado o quién es un autor y quién es un cómplice. ¿Sienten ustedes que para los acuerdos, los principios de oportunidad, el tema aquí de lo que pareciera que es importado de Brasil, de las famosas delaciones premiadas, y quizá eso podría tener una conversación en sí misma, ¿qué te doy de premio para que tú digas? Claro. ¿Se están identificando efectivamente quiénes son los verdaderos autores y quiénes son los verdaderos cómplices? En el caso de quienes han sido, en el caso Calamar, de manera específica, los que han iniciado y construido los procesos y las estructuras a través de las cuales el Ministerio Público dice que se desfalcó al Estado, que se lavó dinero y que se les robó a gente inocente y que además se suplantó identidad. ¿Son las mismas personas que están acusadas o son las personas que se les ha dado el principio de oportunidad? ¿Cómo podemos establecer si esto es cónsono con lo que dice la regla? Yo pienso que definitivamente no es cónsono con lo que dice la regla. La regla es muy clara. Hay dos disposiciones en el Código Procesal Penal y lo que establece el Código Procesal Penal como requisito, primero que no se afecte el interés general que está gravemente comprometido. Si es como dice el Ministerio Público, que esas personas que hoy pretenden ser beneficiadas del criterio de oportunidad incurrieron en hechos graves, por lo tanto ya se descarta el primer requisito. Y el otro requisito que establece otra normativa, otra disposición, es que siempre y cuando el hecho punible de cuya acción penal se prescinde sea menos grave. Por ejemplo, si el Chapo Guzmán cometió narcotráfico, cometió sicariato, tortura, secuestro, son hechos graves, nadie lo cuestiona. Pero si el Chapo dice, bueno, yo ese dinero, producto de esas actividades ilícitas, se la di a Laura, Nace, a Luis Rivas, por lo tanto, el Chapo queda fuera y Luis Rivas está encarcelado. Cuando se hace el cotejo de esas infracciones, entonces se dice, no procede. Es bueno destacar que el criterio de oportunidad es una facultad reglada. ¿Qué significa reglada? Que tiene que hacerse conforme a la ley. Y en la forma en que se está haciendo no es conforme a la ley, que creo que era lo que tú preguntabas, si era o no cónsono. Es muy simple, nada más hay que hacerse una pregunta. Cuando se ve los indicios o de lo que dice el Ministerio Público que ocurrió, llegamos a una conclusión de que se está violentando. Y lo peor del caso es que se aplique un criterio de oportunidad en favor de particulares que están comprometidos por hechos graves, pero se le quite la oportunidad a la sociedad dominicana, que yo creo que es lo que está pasando. Se le quite la oportunidad de que se haga justicia y que se apliquen las consecuencias correspondientes. Ahí mismo, perdón, Catherine, el tema de los porcentajes de la devolución respecto de estas aplicaciones apegadas a la norma, ¿en qué se basan? Si dice el mismo expediente que fulano de tal robó 7.000 millones, pero devuelve 700, bueno, lo que pasa es que no fueron 7.000 millones. 7.000 millones fue a través de esa empresa, Trossach. Según, porque eso que yo dije, que ha provocado este revuelo,
Lo saqué de la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público. Eso no lo digo yo. Es el Ministerio Público que dice, y supongo que el imputado que está beneficiado por el criterio de oportunidad lo corrobora, porque ha sido beneficiado. Es el Ministerio Público quien dice que a través de esa empresa se cobró del Estado Dominicano 7.600, yo ni sé contar ahí, 7.615 millones de pesos. Y que esa empresa cobró ese dinero entre el año 2017 y 2020. Y que solo en el periodo del 2020 hasta agosto cobró 1.732 millones de pesos. En una sola empresa. Una sola empresa, cuyos accionistas eran dos empresas, propiedad de los dos de los imputados beneficiados del criterio de oportunidad. Pero eso fue en un caso, el de pagos alegados de ubicaciones a través de cesiones de crédito. Pero resulta que ellos tenían otros esquemas, según el Ministerio Público y ellos mismos, porque lo están reconociendo. Ellos están diciendo que hay otro esquema, que es el de las expropiaciones. Eso fue otro esquema para el cual cobraron otro dinero. Y tienen otro esquema, que es el de las bancas de apuesta, para el cual cobraron otro dinero. Entonces ellos están diciendo, reconociendo, que solo a través de los reconocimientos de deuda con esa exclusiva empresa cobraron 7.615 millones de pesos. Ojo, porque eso significa que de lo, ya no sé, porque el Ministerio Público vive cambiando los montos, bueno, pero de los 19.000, 21.000 millones o de la cantidad que sea que dicen ellos que es este proceso, pues ellos suman todas las cifras que se encuentran y le ponen eso al caso y dicen que son 21.000 millones de pesos. Pero cuando tú terminas sumando no es eso, pero está bien. De ese dinero fue a través de esas personas con esas empresas y esa estructura lo dicen ellos en sus interrogatorios, no lo digo yo, son ellos. Entonces, si fue a través de esa estructura, lo mínimo que usted debe hacer es por lo menos haberle hecho un allanamiento. Lo grave es que esa persona ni un allanamiento, ni le quitaron el celular, ni le quitaron una computadora para corroborar lo que están diciendo. Y que una persona entregue voluntariamente al Ministerio Público 60 documentos, entre los cuales lo que hay es un croquis hecho a mano y un cuadro Excel hecho por él mismo, y que eso es lo que prueba cómo se repartió el dinero, por favor. Abogados, yo quiero que ustedes me ayuden a comprender algo que se dice mucho cuando de alguna manera se cuestiona este principio de delación premiada, de criterio de oportunidad, que incluso la fiscal Mirna en algún momento le dio otro nombre acá en una entrevista con nosotros y creo que eso al final le trajo algún tipo de problema. Pero la pregunta es, ¿cuál es la lógica? ¿El juez qué debe ponderar? Porque todo esto se dice, tiene que pasar por un juez, como lavándole las manos al Ministerio Público. No, bueno, es que nosotros lo hacemos, pero es un juez el que tiene que homologar. ¿Cuál es el principio que el juez debe tomar en cuenta para que esto tenga algún tipo de validez? ¿Y qué peligro representa que este tipo de estrategia se convierta en el pan nuestro de todos los días en los casos penales en el país? Mira qué ocurre, Catherine. El juez tiene que verificar varias cosas. La primera es si esta persona a la cual se quiere beneficiar con el criterio de oportunidad ha brindado una colaboración efectiva, valga la redundancia. Sí. Y eso solamente es posible determinarlo si se aprecia y valora las pruebas que ha aportado, los mecanismos de intervención que le han permitido al Ministerio Público voluntariamente. Eso primero. Lo segundo es si esa persona ha ayudado a impedir que se continúe una supuesta práctica delictiva. También hay que volver ahí, entrar a los hechos y verificar y ver, no solamente porque lo diga la persona o porque lo diga el Ministerio Público, porque como señaló Luis ahorita, esto es una facultad reglada. Y el artículo 370 del Código Procesal Penal dice, contrario al 34 y al 35, que son los que establecen el criterio de oportunidad para los casos de poca monta, dicen que en ese caso tiene que ser autorizado por un juez. Que hay una mala práctica y es de que incluso algunos jueces creen que se trata solamente de homologar, es decir, de dar por bueno lo que ya el Ministerio Público decidió. No, los jueces no. El Ministerio Público también lo dice, porque sí. Su solicitud dice solicitud de homologación. O sea, usted solamente me tiene que poner un sello gomígrafo, porque es que tenemos en la mente que los jueces son un sello gomígrafo. Laura. Que la palabra del Ministerio Público es santa. Además, se tiene que determinar
que la participación de esa persona es significativamente menos grave Claro. que la de las personas que entrega. Entonces, esto es una situación que tiene que ser valorada por un juez y lamentablemente tú estás viendo que se está tratando de hacer por la puerta de atrás, incluso sin la participación de los querellantes. ¿Por qué A lo tú que dices ta- eso, Nasef? ¿Por qué dices que hay una negociación por la parte de atrás? Cuéntanos. Bueno, porque cuando se iba a conocer la audiencia, a Sí. nosotros no nos dejaron entrar, físicamente nos impidieron la entrada. Bien, pero los querellantes y las víctimas que están participando en el proceso no estaban citadas. Ellos se aparecieron. Claro, y ahora mismo el Ministerio Público tiene incluso conflicto con algunas de ellas que no están de acuerdo con la aplicación del criterio en esa forma. Bien, entonces, y ahí está el peligro, Kate. El peligro es que el Ministerio Público se crea que de verdad es dueño absoluto y sin control de la acción penal. La Constitución de la República dice muy claramente que toda autoridad pública está sometida a la ley y eso, le guste o no, incluye al Ministerio Público. Entonces el Ministerio Público decide a quién y cómo acusa y entiende que no tiene que dar explicaciones. Entonces, ¿cuál es el peligro? Bueno, lo que dijo Laura hace unos días. Está el peligro de que aquí se instaure un negocio de la impunidad. O sea, en vez de perseguir el delito, lo que el Ministerio Público va a tratar de hacer, si eso se crea como una práctica ya de regla en República Dominicana, es a ver quién habla primero. Y no me importa cuáles son los hechos, sino sencillamente yo salí en la prensa y decir, yo logré tal condena. No importa si hay resarcimiento al Estado, no importa si hay resarcimiento a la víctima. Y eso es una perversión de una responsabilidad que tiene el Ministerio Público que está definida y controlada por la ley. Al principio, en otro caso, hablábamos, al principio del programa, de cierto comportamiento inexplicable del Ministerio Público, que es diligente en unos casos y en otros ni siquiera lo tramita. Ha sido un Ministerio Público muy incisivo, algunos dicen que parcializado. Probablemente el 16 de agosto haya cambio en la cabeza del Ministerio Público. Doña Miriam dice que no va a estar y se está gestando un cambio en la Constitución que probablemente pueda traer otro Ministerio Público y con otro criterio. No sé si ustedes tienen algún tipo de expectativa No, absolutamente, porque uno no puede tener expectativa más que hacer su trabajo de revisar cuáles son los hechos y las pruebas y refutarlo con hechos, pruebas y argumentos. Aquí ese es un problema. Eso que tú planteas de si tenemos expectativa, es normal que tú lo preguntes, porque en este país nos hemos acostumbrado a las conchupancias, a ganar procesos en base a conchupancia o porque amarre. Entonces, nosotros aquí, que juntamos unos añitos de ejercicio, nos hemos acostumbrado a ejercer sin importar quién dirija la orquesta. Porque sabemos que hoy una gente está dirigiendo una orquesta y mañana está en un cubículo. Entonces, como uno no sabe quién va a estar dirigiendo la orquesta, lo mejor es ponerse la venda de quién dirige la orquesta y trabajar su caso independientemente de quién dirija. De modo que cualquier cambio que se produzca en el Ministerio Público, si se produce, a nosotros, como dice el buen dominicano, nos da inclusive. A nosotros nos gustaría que fuera este, porque si es este el que acusó, nos gustaría pelear con este. ¿En qué punto está el caso ahora para ilustrar al televidente? Está en la etapa de la audiencia preliminar. Ayer hubo una audiencia inaudita, insólita, donde la magistrada se paró y se fue y no nos permitió recurrir en oposición. ¿Cómo así? Sí, como los hijos míos, cuando no les gusta oír lo que la mamá le está ¿Y un juez diciendo. puede hacer eso? No. ¿Y qué pasó? Nosotros, la magistrada estaba fijándose, estaba discutiendo el plazo para revisar la prueba. Ajá. Lo primero que yo tengo que decir, que eso tiene que saberlo este país, es que las cajas que llevan a los tribunales, por lo menos en este caso, no tenían la prueba dentro. ¿Y qué tenía? Parece que fotocopia la acusación, porque yo tengo 3 semanas yendo al cuarto juzgado de la instrucción personalmente con mi computadora
a revisar el disco duro para poder recibir la acusación. Porque el código dice que para recibir la acusación yo tengo que cotejar la prueba. Me tienen que dar los elementos para poderme defender. Y entonces yo estoy cotejando la prueba, que no es chiquita, y veo la primera prueba pericial que tiene 12.644 archivos, solo una prueba pericial. Los reviso, aunque ustedes no lo crean, uno a uno. Se me olvidó traer mi mascotica para probarlo. Uno a uno los reviso. Me doy cuenta que hay 937 que no abren. Y veo un informe pericial que no tiene firma, que tiene 4.322 páginas. Y le digo al secretario del tribunal, este elemento no tiene la firma, pero tal vez porque es digital. Pásame el físico para yo corroborar que el físico se corresponde con este. Aquí no hay prueba física. Aquí nos entregaron un disco duro. Y ayer en audiencia le pido al tribunal que confirme que el tribunal nunca ha recibido prueba física, solo digital, y el tribunal dijo, vamos a confirmarlo con el secretario. Y resulta que esta es la hora en que no me confirmaron ayer en audiencia, a pesar de que lo pedí. Y ahí varias personas hicieron pedimentos, varios imputados con respecto a los plazos, y la jueza lo primero que dijo fue que el plazo empezaba a correr a partir de hoy. O sea, a partir de mañana empieza a correr el plazo. A pesar de que constató que había gente que no había recibido. Y que las pruebas físicas no estaban. No estaban. Gente que no ha sido notificada. Gente que no ha sido ni siquiera notificada. Es el caso nuestro porque estamos cotejando, ¿verdad? Yo lo que quiero saber es cómo cotejó el tribunal y recibió, si yo por lo menos en la prueba pericial número 1 veo que hay 937 archivos que no abren. Claro. Yo quiero saber cómo el tribunal cotejó. Pero ya esas son otras 500, porque también yo tengo unas ciertas dudas sobre la fecha en que eso fue depositado. Porque dicen que depositaron el 25 de abril a las 4:30 de la tarde, y ahí hay una prueba que fue entregada por la Cámara de Comercio y Producción el 25 de abril. Ese mismo día. Cientos de documentos. A las 2 y pico de la tarde. A las 2 y pico de la tarde del mismo día que depositaron a las 4:30. Entonces, bueno, pero ya esas son otras 500 que dilucidaremos algún día. Pero lo que pasó ayer en la inteligencia artificial, Laura. Bueno, sí, tal vez con ChatGPT. Entonces, ayer, cuando la jueza dice que son 25 días, que la próxima audiencia es el 26 de agosto, hay una señora que se dializa y que su diálisis son lunes, miércoles y viernes, y el abogado le dice, los lunes no se puede, ese es el día que hay. Termina la magistrada y nosotros decimos, antes de que ella termine, mucha gente dice que quiere hablar, antes de que cierre la audiencia, dice queremos hablar, e incluso Ingrid algo dice desde atrás, no cierre, magistrada, y otros abogados, yo estoy adelante y levanto la mano, y ella dice, estoy fallando. Perfecto, vamos a esperar a que falle para decirle lo que le tenemos que decir. Y cuando termina de fallar le decimos, magistrada, ya yo fallé. Pero entonces al ver que ella no quiere oírnos, le decimos, queremos recurrir en oposición. Claro. Todos los abogados decimos, recurrimos en oposición. Se para y dice, eso no es así, me voy. Y se fue. Bueno, falló. Sí, sí. Bueno, ella falló en su proceder. A mí eso, señor, en serio, yo en más de 20 años en esto, yo nunca veo. A mí me gustaría decir que me sorprende, pero lo cierto es que sí fue una actitud de no querer escuchar a las defensas, muy lamentable. Pero eso se llama denegación de justicia. Bueno, tú lo has dicho. Eso se llama una violación del debido proceso. Se le reclamaba el plazo razonable y se le decía, magistrada, si usted no ha notificado, hay parte que no está notificada, ¿cómo usted puede dar 25 días? De hecho, el plazo razonable para organizar la defensa es parte del debido proceso. Pero hay otro asunto, y es que cuando se le reclamó a la magistrada, mire, es que hay pruebas que no abren, ella dijo, bueno, el Ministerio Público dice que la pone a disposición. Yo les voy a contar a ustedes cómo fue cuando el Ministerio Público, por una orden judicial que nunca terminó de cumplir, las pruebas estaban a disposición de nosotros revisarlas. Los viernes en la tarde durante 3 horas. Por suerte para nosotros, éramos nosotros solos y apenas pudimos ver 2 de las cajas de la prueba. Nunca llegamos a la caja de la prueba de Gonzalo Castillo, pero además, ¿cuántos imputados son? ¿Cuántos viernes en 25 días? Entonces, es claro que no vamos a tener en esas condiciones
acceso a la prueba. Y yo creo que eso explica en parte por qué la magistrada se En marchó otro como se marchó. proceso, como Medusa, los plazos han sido mucho mayor porque se entiende que por ejemplo, en Medusa fueron 60 días y luego hubo que dar 20 días adicionales y eso se le explicó a ella. No obstante, de manera atropellante, 25 días a partir de hoy, donde ni siquiera las pruebas físicas están en el tribunal. ¿Cuándo vamos nosotros a poder tener acceso a esas pruebas físicas? Pero ya los plazos comenzó a correr de los 25 días. Anteriormente iba a hacer una pregunta sobre el tema de las delaciones premiadas y cómo en la solicitud de medida de coerción de marzo se presentaron elementos y palabras como fraudulento, como socio y este tipo de cosas con relación a personas que luego fueron excluidas en el acta de acusación formal y no están en el proceso. Pero para no entrar, digamos, en el caso, si quieren pueden decirme de eso, a mí lo que me preocupa, y lo digo como licenciado en Derecho, es el tema de que ustedes están poniendo sobre la mesa observaciones, críticas y preocupaciones del debido proceso que es consustancial a cualquier caso penal, a cualquier ciudadano de la República. Entonces, me pregunto, así que se está manejando la justicia ahora? Porque ustedes están hablando de tiempos procesales para poder leer la prueba. O sea, un abogado no puede ejercer su ministerio de defensa si no puede leer todas las pruebas y si no tiene acceso. Y yo me pregunto, si tú como abogada no la tienes, ¿cómo la magistrada la puede tener al momento de ponderarla si tampoco le abren las pruebas? Mira, yo te voy a decir una cosa. A mí siempre me habían, y hablo de mí personalmente, porque me habían relacionado con estar del lado del Ministerio Público defendiendo al Estado Dominicano, ¿verdad? En muchos casos que han sido de conocimiento público. Y yo he tenido la misma experiencia. Cuando aquella frase de la jurisprudencia de la corrupción, es la misma experiencia, lo único que ahora es la jurisprudencia de la impunidad. Es que estamos adaptando el proceso a los deseos de personas y así no debe ser. Cuando uno lucha en contra de la delincuencia organizada, que me ha pasado, uno se encuentra con el problema de que hayan amarre, de que uno tiene esa preocupación constante. Ya a mí me quitó eso, ya estoy curada de espanto, pero realmente lo que está ocurriendo siempre ha ocurrido. Lo que han cambiado son los actores. Siempre ha ocurrido en la justicia. Lo que pasa es que uno tiene la esperanza de que eso cambie, de que la justicia sea objetiva, aunque a mí me den el golpe de la sentencia en contra. Yo siempre he dicho que lo único que yo espero es que el juez me lea y me escuche. Luego, cuando decida, que lo haga bajo una interpretación propia y no prestada, y sobre la base de la prueba que yo le aporté. Si no lo convencí, yo lo entiendo, porque aquí nosotros no somos magos para ganar todos los procesos. Pero que yo esté segura de que estoy convenciendo a una persona objetiva. Y que en una etapa de investigación haya un ministerio público objetivo. Y digo y hablo de mi persona, porque ese ministerio público a mí me duele personalmente. A mí me duele ese ministerio público personalmente. Y siempre entendí que iban a actuar de forma diferente. Y me bastó entrar en un caso para ver este tipo de cosas que no se corresponden con quienes están en el Ministerio Público, no se corresponden. No es cónsono con quienes uno tenía una esperanza. Y eso lo digo fuera de este caso. Eso lo digo fuera de este caso. Porque para ganar un caso no hay que atropellar. El caso que mejor se gana es aquel en el que usted no atropella al otro. Si mi cliente es culpable, aplásteme con pruebas. Aplásteme con pruebas. No me aplaste cogiendo atajos. Porque por eso que este país está como está, porque todo el mundo está cogiendo atajos, todo el mundo. Los profesionales del derecho, los profesionales del periodismo, los abogados, los fiscales, los jueces, aquí todos los empresarios, todo el mundo está cogiendo atajos. Pero cuando nos sentamos en el carro y vemos el tapón social alrededor, que todo el mundo está alando para su lado, porque el tránsito de este país es el reflejo de esta sociedad. Cuando estamos dentro de nuestro carro que no podemos avanzar y tenemos una cita, entonces ahí decimos, esta sociedad tiene que cambiar. Alguien tiene que ponerle orden a este tránsito.
pero usted está contribuyendo a ese tapón social que vivimos. Laura. Entonces, ese es el problema que hay, independientemente de este caso y de cualquier otro. Laura, no quiero que ustedes se vayan de aquí sin preguntarles dos cosas brevemente. Primero, personas que aparecen mencionadas en el expediente acusatorio como que fueron parte de redes de asociación, supuesta asociación de malhechores con compañías, empresarios conocidos, se mencionan 200 y tantas veces, pero no son imputadas. Uno lee el expediente y busca el final, lee rápidamente para llegar al final, porque uno supone que alguien que se menciona 200 y pico de veces o 100 y pico de veces en ambos casos, como que estafó, que se alió, que lavó, uno supone que puede estar imputado, pero tú terminas el expediente y no está imputado. ¿Para qué se menciona tantas veces a una persona como involucrado en diferentes delitos como esto y no se imputa? Y la otra cosa es, ¿por qué este caso ha traído a la palestra quizás algo que no veíamos desde hace mucho tiempo o que nunca habíamos visto en un tribunal, que es el uso de dinero de dudosa adquisición en una campaña política? Y si eso vislumbran ustedes, quizá que tenga algún tipo de bajadero en el futuro. ¿Qué contempla la ley para el uso de dinero público en una campaña política? Bueno, mira, sobre el uso de dinero en campaña política, a mí realmente es una de las cosas que me sorprende de ese expediente, pero como yo les advertí antes de iniciar, primero es bueno que quienes nos escuchan sepan que somos la defensa de Gonzalo Castillo, por si acaso no están sintonizando ahora. Y segundo, que nosotros preferimos guardar los argumentos de los hechos imputados a nuestro cliente para los tribunales. Sin embargo, con muchos años, yo voté por primera vez en el 90. Si usted va a hablar de dinero en campaña política, hable de dinero en campaña política. De verdad. No de mentirilla. De verdad. Primero. Segundo, la ley de partido establece una sanción para el dinero no declarado, de multa. Y la infracción prescribe a un año. Eso es lo segundo. Lo tercero es que si usted va a imputar a personas por recibir dinero en campaña política de dudosa reputación, las personas que reciben dinero, donaciones como ONG, vamos a no hablar de políticos, ONG, fundaciones y partidos políticos, difícilmente, si una persona es empresario reputado, pueden saber si hay dudosa reputación. Hay casos en que no, en que es evidente, pero hay otros que no, que es difícil saberlo. Pero también usted tiene que ver, si ustedes se sientan a ver las donaciones, vamos a decir, para partidos políticos en campaña de los candidatos de todos, usted va a ver que se repiten los nombres de quienes donan, a todos. Porque es costumbre en la República Dominicana de que todos los empresarios le den a todos los políticos. Entonces, si a uno le falta algo, tal vez le falta al otro también. Claro. Yo creo que ya con eso, yo hablé claro. Y Si a uno le falta, cojea por un lado, revise el otro, porque toditos son iguales. Y las imputaciones, En eso. los nombres mencionados. Eso es gravísimo, es inaceptable. Es inaceptable. Usted no puede y no hay necesidad de mencionar personas si usted no está derivando consecuencias contra esa persona. Y es muchísimo más grave. Esa simple mención en estos tiempos de lavado de activos cierra cuenta a las compañías. Eso es gravísimo y ya de hecho se han presentado problemas. Mira, yo no estoy siendo sometido, pero está mencionado, ni siquiera mencionado en el entramado, el solo nombre, los departamentos de cumplimiento de los bancos comienzan a cerrar las cuentas. Claro. Y yo pienso que eso hay que administrarlo, eso es muy delicado y peligroso. Sobre todo que es peor, porque al que imputan se puede defender, pero al que mencionan que no son imputados, ese no se puede defender, pero está embarrado. Claro. Así es. Miren, Sí, eso para mí es lo más grave. Claro, tú sabes esa- que tu nombre, Yulisa, tenga un expediente y tú no puedes defenderte porque tú no puedes entrar al tribunal porque tú no eres imputada. Ni borrarlo del expediente. No, tú no lo puedes borrar del expediente. Y la prueba también, hay que tratar la prueba con cuidado, señores. En la medida de coerción, eso es importante.
por estar poniendo caja y caja de prueba, no se revisan. En la medida de coerción, señores, la autopsia de Junior Ramírez estaba en el expediente de la solicitud de medida de coerción de Calamar. ¿Por qué? Porque cogen un carrito de supermercado y comienzan a meter pruebas. Está blindado y un montón de papeles sin revisar lo que están metiendo. Es bueno para la foto. En este, que yo estoy revisando archivito para la por foto, para el video, archivito. Laura, es bueno Sí, para- y ya sabemos que la caja no tiene la Pero prueba. la pregunta, el Ministerio Público, tal y como tú señalas, en administraciones anteriores, se criticó mucho precisamente por ese tipo de prácticas, ¿no? Por aquella propaganda, desde la perspectiva de mostrar a los diputados. Los sistemas jurídicos aquí y en cualquier parte del mundo son un buen ejemplo de cómo muchas veces las malas prácticas no dependen de los actores. Están como- Hay una cultura que sobrevive a los cambios en responsables y a la cual es siempre muy fácil de caer cuando uno ve que no puede obtener lo que desea por las vías ordinarias. Bueno, uno se recuesta en la cultura que uno encontró en los lugares. Señores, terminamos. Vamos. Me quedó la inquietud, ese libro que pende amenazante. No, es el Código Procesal Penal. Porque como yo no me lo sé de memoria, Ok. como yo no me lo sé de memoria y ustedes son muy incisivos, yo dije, para yo no quedar mal, yo hago así y miro al camarógrafo para que levante la cámara y no vea que yo estoy abriendo.